El título de mi presentación es Estilos de vida sostenibles y prevención de la obesidad infantil. En este sentido, consideramos la obesidad tiene su origen ya desde el momento de la concepción, o al menos puede tener su origen desde el momento de la concepción y se va a ir desarrollando en algunos casos hasta la edad adulta. Durante este periodo podemos distinguir distintos periodos críticos. El primero, el que va desde la concepción hasta el final del segundo año de vida. El segundo periodo crítico, alrededor de los 6 años, cuando se produce fisiológicamente el rebote de adiposidad, y se sabe que si este rebote se produce precozmente puede dar origen a un acúmulo excesivo de grasa posteriormente a lo largo de la vida. Y finalmente el tercer periodo crítico es el de la pubertad y adolescencia. Y en todos estos momentos la obesidad puede desarrollarse porque exista un componente de susceptibilidad genética, porque los individuos estén expuestos a distintos comportamientos y entre otros los relacionados con la nutrición, y también por una serie de factores socioeconómicos. Todos sabemos que la prevalencia de obesidad infantil, en este caso en las niñas y adolescentes del sexo femenino, no ha dejado de aumentar en los últimos años. En esta figura más grande podemos ver la prevalencia global en todo el mundo, pero también en las regiones de interés, América Central, la región andina, Sudamérica. En todos estos casos, también la prevalencia de sobrepeso y obesidad en las niñas ha aumentado en los últimos años. De manera semejante, en el caso de los niños y adolescentes, también en todo el mundo, y de la misma manera en las distintas regiones de América y, por supuesto, también en otras regiones del mundo, como podrían ser las europeas, que vemos en esta línea de figuras, no ha dejado de aumentar en los últimos años. Si nos paramos a detallar algunos países cercanos a Perú, como puede ser México o Brasil, vemos que también desde la década de los años 90 del siglo pasado se ha producido un aumento muy importante en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en todos los países en general. En este contexto se está desarrollando el concepto de la alimentación saludable y sostenible. Según un documento de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, se definía la alimentación saludable y sostenible como un patrón de alimentación que fomenta todas las dimensiones de la salud y el bienestar de los individuos. Representa además un bajo nivel de presión e impacto ambiental, y a esto me voy a referir enseguida. Son accesibles, asequibles, seguras y equitativas, y además aceptables desde el punto de vista cultural. Los objetivos de estos patrones de alimentación, como decía, saludables y sostenibles, son alcanzar un crecimiento y desarrollo óptimo, y esto es clave en la población infantil y adolescente de todos los individuos, y además apoyar las funciones físicas y mentales y el bienestar social en todos los periodos de la vida, de las generaciones presentes y también de las futuras generaciones. Además, contribuir a prevenir todos los tipos de malnutrición, no solamente la malnutrición por defecto, incluyendo las deficiencias de micronutrientes, sino también, y de manera muy especial por lo que hace referencia a esta presentación, el sobrepeso y la obesidad. Y disminuir así también el riesgo de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación y contribuir a la preservación del medio ambiente. En este sentido, y como contexto general, hay que tener en cuenta que existen una serie de límites planetarios que nos van a aportar los niveles de perturbación que se cree aseguran que el sistema de nuestro planeta se mantiene en condiciones favorables para asegurar y garantizar la vida de la humanidad, que potencialmente puede estar cuestionada. Existen distintos límites planetarios sobre los cuales algunos tenemos un mayor conocimiento y que también están más allá de la zona de riesgo elevado. Y en este caso podemos mencionar la diversidad genética y los flujos de nitrógeno y de fósforo. Y hay otros límites planetarios
que también se conocen, pero sobre los cuales hay un nivel de incertidumbre bastante elevado sobre en qué nivel de riesgo nos encontramos. Y esto hace referencia, por ejemplo, al cambio climático. Y hay otros límites sobre los cuales todavía pues, tenemos muchas incertidumbres y por lo tanto hay mucha investigación todavía que hacer, como sería la sobrecarga atmosférica de los aerosoles en este caso. Todo esto se valora mediante la medida de las huellas, o footprints en inglés. Son indicadores de la presión de las actividades humanas en el medio ambiente. Y si nosotros somos capaces de cuantificar estas huellas, lo vamos a hacer valorando el ciclo vital de toda la cadena productiva, en nuestro caso de toda la cadena productiva de producción, y valga la redundancia, de alimentos, desde el productor al consumidor y también considerando a menudo el manejo de los desperdicios, como vamos a ver más adelante. Y el objetivo de la medida de estas huellas ambientales es aportar una imagen detallada de la cantidad de presión ambiental que tenemos en las distintas dimensiones que hemos visto previamente. Y ello lo podemos hacer para valorar distintos productos en cualquier fase de la cadena productiva por las empresas o incluso por distintos sectores económicos. Hay distintas huellas que nosotros podemos medir, que vienen resumidas en esta imagen, que es un poco compleja, pero para simplificar un poco y considerar lo que se considera con más frecuencia, sin duda, la huella ambiental que se considera con más frecuencia es la emisión de gases de efecto invernadero, que es una huella de carbono, pero también otras como la huella de nitrógeno, la huella de fósforo, y algunas de ellas, como se puede ver, pues nos pueden servir para valorar el impacto ambiental en distintos ámbitos que han sido los que se han comentado en la figura anterior. Si consideramos las emisiones de gases con efecto invernadero, es decir, un indicador de la huella de carbono, podemos ver que el gas que se produce o que tiene mayor impacto es el dióxido de carbono, pero también otros como el metano y el óxido de nitrógeno. Y en cuanto a los sectores que más producen gases con efecto invernadero, encontramos el transporte, la electricidad, que pueden estar sin duda involucrados también en la producción de alimentos, la industria, el comercio y sin duda la agricultura, que está precisamente totalmente involucrada en la producción de los alimentos. Por ello, tenemos que tener en cuenta los sistemas alimentarios. Sistemas alimentarios que como tales van a aportar los alimentos a través de la agricultura, la ganadería, la acuacultura, etc. Hay que considerar también el medio ambiente alimentario, la disponibilidad de los alimentos, su calidad, su seguridad, su disponibilidad desde el punto de vista económico, por supuesto, el comportamiento de los consumidores, qué alimentos compran, cómo los preparan, cuáles son sus prácticas alimentarias, cómo se conservan, y todo ello va a dar lugar a una serie de consecuencias proximales, como son la seguridad alimentaria, los patrones de alimentación y potencialmente las pérdidas y desperdicios alimentarios. Y todo ello va a tener impacto, sobre todo en la salud relacionada con la nutrición y también en el medio ambiente, como ya hemos estado comentando. Es muy importante que tengamos como contexto este artículo a partir del trabajo de un grupo que se llama el grupo EAT, el grupo Eat Lancet, en el cual se valoran precisamente los patrones de alimentación saludable y sostenible. Cuando se describe el sistema alimentario, se describen una serie de actividades, pero se reconoce que para valorar o hacer las recomendaciones que ellos hacen al final, únicamente consideran como actividades la producción y el consumo de alimentos y no consideran el procesado, la distribución o la preparación de los mismos. Ellos reconocen también, describen
Las actividades relacionadas con los sistemas alimentarios, desde la producción al consumo, son responsables del 20 al 30% de los gases con efecto invernadero y el 70% del uso del agua. Y todo ello contribuye al cambio climático. Pero no todos los alimentos contribuyen de la misma manera al cambio climático y no todos los alimentos tienen el mismo impacto en las distintas huellas, como son los gases con efecto invernadero, el uso de la tierra, el uso de la energía, etc. Resumiendo, podemos ver que sobre todo los alimentos de origen animal, especialmente las carnes rojas, tienen un mayor impacto a nivel de todas las huellas ambientales. También algunos como que no son la carne, pero que sí que son de origen animal, como la leche y derivados y los huevos, también tienen un cierto impacto ambiental en algunas de estas huellas. Y sin embargo, los alimentos de origen vegetal, los cereales, las frutas, las verduras, las legumbres, tienen muy poco impacto ambiental en general. Y por eso se suele recomendar que las dietas saludables y sostenibles estén basadas sobre todo en el consumo de alimentos de origen vegetal. Sin embargo, el consumo de alimentos en la gran mayoría de las regiones del mundo, y vamos a fijarnos un poco más en el ámbito de América Latina y el Caribe, que son las barras amarillas, podemos ver que existe, de hecho, un exceso de consumo de carne roja, de huevos, de pollo, de lácteos. Sin embargo, existe un consumo menor del deseable de alimentos de origen vegetal, como pueden ser los frutos secos, los granos enteros, las legumbres, las frutas y las verduras. Es decir, que los patrones de alimentación actuales van en la dirección contraria a las recomendaciones de los patrones alimentarios saludables y sostenibles. En ese artículo del grupo Eat Lancet se plantea unas recomendaciones para el consumo de una persona que supuestamente debería consumir 2.500 kilocalorías al día. Y se puede observar que la base de esta alimentación, una vez más, son los alimentos de origen vegetal, con cantidades moderadas de algunos productos de origen animal, como son, por ejemplo, la leche y sus derivados, y también, importante destacar, fuentes vegetales de proteínas y un consumo muy bajo de carne y productos de origen animal y, por supuesto, también un consumo bajo recomendado de azúcares añadidos. De esta manera se ha planteado recientemente otros patrones de alimentación que podrían más o menos encajar con esos patrones de alimentación saludable y sostenible. Algunos ya conocidos, como los patrones vegetarianos y veganos, pero otros más recientes, como los flexitarianos, en los cuales se recomienda el consumo sobre todo de alimentos de origen vegetal, pero con cantidades moderadas de algunos de origen animal, y el patrón pescatariano recomienda igualmente el consumo sobre todo de alimentos de origen vegetal, pero con la adición de pescado. Se ha hecho en este artículo de Springman un análisis de la calidad de esas alimentaciones en cuanto a la posibilidad de aportar las cantidades recomendadas de, sobre todo, micronutrientes. Y se ha puesto de manifiesto que, sin duda, los patrones veganos y también en gran medida los vegetarianos presentan un riesgo de ingesta deficitaria de calcio y, sobre todo, de vitamina B12 y riboflavina. Y en el caso de las dietas o los patrones alimentarios con consumo elevado de alimentos de origen vegetal, pero también cantidades moderadas de alimentos de origen animal, hay un riesgo especialmente de consumo deficitario de riboflavina. Está claro que las dietas que
están planteadas sobre todo a base de alimentos de origen vegetal, por ejemplo, son aquellas que reducen en mayor medida la mortalidad prematura, como se puede observar en esta figura. Y además son las que tienen un menor impacto ambiental. Se ha publicado una revisión sistemática en la cual se ha valorado el impacto ambiental de distintos patrones de alimentación. Y las conclusiones son que las dietas veganas son las óptimas para el medio ambiente, como ya se ha visto, ya que su producción origina la menor cantidad de gases con efecto invernadero. Sin embargo, es también la conclusión, hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de originar el mismo impacto ambiental que el asociado con las dietas veganas, sin excluir el consumo de carne y productos lácteos, pero reduciendo su consumo de manera importante. Es decir, que parece que nos encaminamos a patrones de alimentación basados sobre todo en alimentos de origen vegetal, pero con un consumo moderado de carne y de productos lácteos. Si valoramos las recomendaciones basadas en alimentos que actualmente están en vigor en las distintas regiones del mundo, incluida América Latina, todas ellas al final implican una producción excesiva, sobre todo de gases con efecto invernadero. Y las únicas recomendaciones que cumplirían o no sobrepasarían los límites de impacto ambiental serían las recomendadas por el grupo Eat Lancet y también la recomendación, aunque en menor medida o un poco menor medida, por lo que respecta a los gases de efecto invernadero, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si nos fijamos ahora en nuestra población diana, que son los niños, en el artículo de Lancet se reconoce que los lactantes, es decir, entre el nacimiento y los 2 años, tienen requerimientos nutricionales especiales para mantener el crecimiento y desarrollo, pero su alimentación, según ellos, tiene poca importancia en los sistemas alimentarios, ya que constituyen una pequeña proporción estable de la población con una pequeña cantidad absoluta de consumo de alimentos. Pero creo que podemos argumentar que estos niños son los escolares y los adolescentes y los adultos del futuro y, por lo tanto, deberíamos fomentar patrones de alimentación saludables y sostenibles y teniendo en cuenta que algunos patrones tal vez extremos, como vamos a comentar ahora, pues pueden tener un impacto en la salud de estos niños, especialmente en este grupo de edad. En este sentido, hay muy pocos estudios sobre el impacto nutricional de los patrones de alimentación vegetarianos y veganos. Este es un estudio en Alemania donde se puede observar que los niños con un consumo omnívoro presentaban un consumo de proteínas superior a los de los vegetarianos y veganos. Sin embargo, el consumo de azúcares añadidos era menor, especialmente en el grupo de niños veganos, si se comparaban con los niños omnívoros, y al contrario, el consumo de fibra era bastante mayor en los niños veganos cuando se comparaban con los niños con un patrón omnívoro. Y potencialmente esto podría tener un efecto en el crecimiento valorado como peso para la altura, Z-score, o como altura para la edad en Z-score. Sin embargo, si en ese grupo de niños se hacía un análisis estadístico, se observaba que no existían diferencias significativas entre los 3 grupos. Sin embargo, si valorábamos el porcentaje de niños que presentaban una malnutrición severa, es decir, un peso para la altura menor a 2 desviaciones estándar, el porcentaje de niños veganos era relativamente importante. 3,6% de estos niños presentaban una malnutrición grave. Otro estudio muy reciente muestra, por ejemplo, que existe una proporción de niños veganos comparado sobre todo con los niños omnívoros en cuanto a deficiencia de vitamina B12, especialmente cuando sus concentraciones eran o estaban por debajo de 148 picomoles por litro, y también
una disminución de los depósitos de hierro. 30% de los niños veganos presentaban una disminución de los depósitos de hierro y esto se comparaba con el 13% casi de los niños omnívoros, es decir, una proporción mucho más importante. En este artículo se analizaban múltiples factores y la conclusión era que los patrones de alimentación veganos se asociaban con una mejor salud cardiovascular, pero en paralelo presentaban también un riesgo elevado de deficiencias nutricionales, como se ha visto en la diapositiva anterior. Además, una menor densidad mineral ósea y una menor talla. Los niños vegetarianos presentaban unos déficits nutricionales menos pronunciados y, sin embargo, y esto no se lo esperaban, un perfil cardiometabólico menos favorable que los veganos. Eso, en un grupo de trabajo entre la Organización Mundial de la Salud y la FAO, analizó el papel que podían tener distintas dietas territoriales en cuanto a fomentar los patrones de alimentación saludables y sostenibles. Creo que por todos es conocido que la dieta mediterránea es un patrón de alimentación que está basado sobre todo en alimentos de origen vegetal, aunque con consumo moderado de lácteos y carne, y que hay ya mucha evidencia científica sobre el papel saludable de la dieta mediterránea, no solamente en las enfermedades cardiovasculares, sino también en el cáncer y otras enfermedades. Se ha visto, por ejemplo, en un estudio en España, que la adherencia a la dieta mediterránea reduce la emisión de gases de efecto invernadero en un 72%, el uso de la tierra en un 58%, el consumo de energía en un 52% y el consumo de agua en un 33%. Es decir, que este patrón de alimentación mediterráneo tiene un efecto muy positivo en la salud y también un menor impacto ambiental. Además, a esto se suma distintas características que son importantes también desde el punto de vista de la sostenibilidad. Por ejemplo, que la producción de los alimentos sea en gran medida local, que sea estacional, que esté vinculada con la cultura, con tradiciones y también con herramientas que sean bien conocidas en el uso de los alimentos en ese ámbito geográfico. Cuando hablamos de dieta mediterránea nos estamos refiriendo estrictamente a todos los países que están alrededor del Mediterráneo, incluidas, por supuesto, las islas, como la isla de Creta, donde se describió este patrón de alimentación en los años 1960. Y, paradójicamente, se ha observado que si nos fijamos en el problema de salud que nos ocupa en esta presentación, el sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes, son sobre todo los países europeos del área mediterránea que presentan una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y esto se ha confirmado recientemente. Este es un estudio de la Organización Mundial de la Salud, su oficina europea, en niños de 7 a 9 años. Este es un sistema de monitorización de la obesidad infantil y vemos que los países mediterráneos, Chipre, España, Grecia e Italia, son los que presentan mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, y otros países del norte y del centro de Europa presentan unas prevalencias mucho menores. Y, paradójicamente, cuando hemos valorado la adherencia a la dieta mediterránea en distintos países, hemos podido observar, por ejemplo, en este estudio, en el estudio IDEFIX, los niños chicos, muy lejos del Mediterráneo, como se puede observar, presentan una buena adherencia a la dieta mediterránea. Sin embargo, los niños de otros países, como Chipre, una isla en medio del Mediterráneo, presentan una adherencia muy baja a la dieta mediterránea, y España presenta una situación intermedia, como se puede ver también en la diapositiva. Y se ha publicado una revisión sistemática precisamente sobre la adherencia
a la dieta mediterránea en los distintos países del Mediterráneo, sobre todo europeos. La mayoría de los estudios se han llevado a cabo en España y en Grecia, y se puede observar que muy raras veces los estudios muestran una adherencia superior al 50%, y probablemente la adherencia es mayor en España que en otros países, en todo caso que Grecia, por ejemplo, que sería, yo diría, el prototipo de país en el cual se consume la dieta mediterránea, y lo mismo ocurre con Italia. Además, hay pocos estudios también, pero se ha podido observar que la dieta mediterránea tiene un factor protector, o es un factor protector en el desarrollo o en la presencia de obesidad en niños y adolescentes. Estos son datos del estudio IDEFIX, y en el análisis transversal y en el análisis longitudinal, 2 años después del inicio, con variaciones según los países, pero globalmente se puede observar que la dieta mediterránea es un factor protector para la presencia de obesidad. Y también recientemente en otro estudio en España, en la cohorte INMA, se ha podido observar que existía una asociación entre la adherencia a la dieta mediterránea a la edad de 4 años y la presencia de sobrepeso, obesidad y obesidad abdominal posteriormente. Y existe, como se puede observar, un factor o una asociación inversa, es decir, que la dieta mediterránea protegería de la presencia de sobrepeso, de obesidad y también de obesidad abdominal. Existen otros estilos de vida que son propios de la región mediterránea, por ejemplo, la actividad física. Hay muchos estudios que muestran que la actividad física y cumplir las recomendaciones en la población infantil y adolescente, que sería de 60 minutos al día de actividad física moderada o intensa todos los días de la semana, asocia cuando está presente a un menor porcentaje de grasa, medido en este caso por distintos métodos de grasa total y también de grasa abdominal. Pero los estilos de vida son algo muy, muy complejo, están todos ellos relacionados entre sí, y este es solo un ejemplo. Nosotros tuvimos la oportunidad de valorar en adolescentes europeos la asociación entre comportamientos sedentarios y el consumo, por ejemplo, de bebidas azucaradas. Y pudimos observar, y como digo, es simplemente un ejemplo, los niños, los adolescentes, varones en este caso, que veían la televisión los días de la semana menos de 2 horas, consumían 340 mililitros de bebidas azucaradas al día. Y sin embargo, aquellos que veían la televisión más de 4 horas al día, los días de la semana consumían más de medio litro de bebidas azucaradas, con el impacto que ustedes pueden entender desde el punto de vista del desarrollo de obesidad. Los niños, los adultos también, pero los niños de manera especial, están sometidos a tener que elegir todos los días, en distintas ocasiones, entre distintas opciones más o menos saludables o más o menos menos saludables. Por eso, nosotros hemos diseñado un estudio que se llama el estudio Melipop, en el cual intentamos fomentar los estilos de vida mediterráneos como una manera para intentar prevenir la aparición de obesidad en niños. Este es un ensayo clínico en el cual tenemos un grupo control, en el cual se hace educación general, y un grupo en el cual se fomenta los estilos de vida mediterráneos. Pretendemos reclutar en total 738 niños y hacer un seguimiento durante 10 años para valorar la incidencia, la aparición potencial de obesidad en ambos grupos. En cuanto a la intervención, desde el punto de vista de la alimentación, fomentamos globalmente la adherencia a un patrón de alimentación mediterráneo, y para ello motivamos a las familias aportándoles gratuitamente aceite de oliva virgen extra y pescado para que consuma la familia toda la semana, en el caso del pescado 2 veces a la semana. Y en cuanto a la actividad física, recomendamos esos 60 minutos diarios de actividad física moderada e intensa,
Y también para facilitar la adherencia a esa recomendación, ofrecemos actividades libres de coste, lúdicas, para que los niños puedan hacerlas también al menos 2 veces a la semana. Y yo creo que como una de las conclusiones podemos ya ir adelantando que si consideramos la alimentación de los niños y de los individuos a lo largo del ciclo vital, empezando en el momento del nacimiento, sin duda tenemos que fomentar la lactancia materna, al menos durante 6 meses, una adecuada introducción de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, continuar con la lactancia materna en la medida de lo posible, fomentar una adecuada nutrición, en muchos casos a través también de los comedores escolares, pero deberíamos introducir ya el concepto de patrones de alimentación territoriales. Por supuesto que la dieta mediterránea es un patrón de alimentación territorial que es útil, sin duda, y tenemos mucha información científica en los países del Mediterráneo, pero no necesariamente, por ejemplo, en los países de América Latina. Yo creo que la base deben ser las dietas territoriales, las dietas de cada ámbito geográfico en general están basadas sobre todo en el consumo de alimentos de origen vegetal y yo creo que se debería hacer un esfuerzo en todos los ámbitos geográficos para conocer bien las características de esos patrones de alimentación locales y en todo caso mejorarlos o incorporar algunos elementos de otros patrones o algunos elementos del conocimiento científico que pudieran mejorar esos patrones alimentarios. Todo ello, por supuesto, en un contexto general en el cual la obesidad infantil es una gran preocupación de salud pública en todo el mundo, que debemos, con la Organización Mundial de la Salud, intentar terminar con esa pandemia. Hay distintos documentos, uno específicamente para la región americana, el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia, que creo que es un gran documento y, por supuesto, adaptado a esta región. Y con esto termino mi presentación, simplemente agradeciendo la financiación de algunos de los estudios que he ido nombrando por parte, sobre todo, de la Unión Europea.